¿Deberías cambiar tu nutrición para apoyar a tu cuerpo durante la recuperación post cirugía de cadera? Hola gente linda de YouTube y bienvenidos a este video que he estado queriendo hacer por mucho tiempo, pero no me atrevía porque siento que este tema es un poquito controversial. Sin embargo, creo que es importante contarles un poco de los tips que he aprendido durante esta jornada de recuperación de mi cadera para que ustedes puedan tener un poco más de información sobre nutrición después de la operación. Comencemos simplemente por reconocer que la nutrición es súper importante en la salud en general de todos nosotros. Cuando estamos pasando por un proceso de recuperación después de la cirugía, la nutrición puede jugar un papel clave para recuperarte de este trauma. El cuerpo necesita más energía y necesita más nutrientes, así que es imprescindible tratar de comer de la mejor manera posible porque a la final puede hacer una gran diferencia. Entonces hoy día voy a compartir, como les estaba diciendo, los aprendizajes más grandes que he tenido yo durante esta jornada, investigando, hablando con mi nutricionista, hablando con mi fisioterapista y leyendo sobre cómo la nutrición impacta la recuperación. Antes de mi cirugía, investigué un poco sobre nutrición y aprendí que después de una cirugía mayor, no solo de cadera, sino podríamos decir una cirugía ortopédica, tu cuerpo necesita extra nutrientes para recuperarte. Esto significa tener una dieta balanceada, que es lo que nos dice muchísima gente experta en nutrición. Una buena dieta puede acelerar tu recuperación, puede reducir tu inflamación, puede fortalecer los huesos y los músculos y también puede ayudar a tu sistema inmunológico. Y yo me enfoqué en esas cosas al principio, después de mi recuperación, para asegurarme que le estaba dando a mi cuerpo los nutrientes que necesitaba. Ahora, cuando empecé a incrementar mis niveles de actividad con la terapia física y el ejercicio, decidí trabajar con una nutricionista experta en atletas para que me ayude a complementar lo que estaba comiendo, porque la verdad es que este tema es muy confuso y yo no sabía si lo estaba haciendo bien, así que preferí optar por el conocimiento de un especialista. Lo que me lleva una vez más a recordarles que yo no soy una nutricionista, no soy una profesional de la salud, simplemente lo que estoy haciendo aquí es colectando las lecciones aprendidas del trabajo que he tenido con mi nutricionista y con otras fuentes y pasándoles a ustedes para que tengan un testimonio más de cómo la nutrición puede actuar durante una recuperación. Si ustedes tienen alguna consulta específica, por favor, refiéranse a su médico o a su nutricionista, que es quien va a poder atenderles de la mejor manera. Con eso, comencemos con los ingredientes claves o las cosas claves que he encontrado que ayudan a la recuperación de una cirugía. 1. Proteína. Cuando tenemos una cirugía, especialmente la nuestra de cadera, aunque haya sido laparoscópica, para entrar a la cadera tuvieron que cortar algunos músculos. Entonces ahora ese músculo se tiene que volver a recuperar. Además, al principio estamos con muy bajo nivel de actividad y eso hace que los músculos se reduzcan de cualquier manera. Entonces la proteína ayuda a desarrollar la fuerza muscular y a reparar los tejidos. La cantidad de proteína recomendada depende de tus condiciones, de tu cuerpo, de tu tamaño, de tu edad, de tu actividad física, pero lo que yo he aprendido es come más proteína de lo que comías antes y trata de comer proteína en cada una de tus comidas. Buenas fuentes de proteína son las carnes, los pescados, los frijoles, huevos, productos lácteos, algunas leguminosas o también a veces polvo de proteína. Al principio, después de la cirugía, yo no sentía que quería comer absolutamente nada y a veces solamente me tomaba un polvo de proteína y funcionaba. O sea, proteína es proteína desde mi punto de vista ignorante. Pero claro, más después les voy a empezar a decir que otras cosas son importantes porque no solamente uno puede vivir tomando proteína. 2. Carbohidratos. Los carbohidratos son temidos por muchísima gente, pero en realidad son la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. Si nosotros estamos en este proceso de reconstruir y recuperar nuestro músculo, necesitamos carbohidratos para que el cuerpo coja la energía para hacer fisioterapia, para hacer los ejercicios en casa, de los carbohidratos y no se coja de los músculos. Entonces es importante que tengamos un consumo balanceado de carbohidratos. Hay unos carbohidratos que les llaman los carbohidratos complejos, que son aquellos que son más difíciles de digerir. Usualmente son los que tienen fibra. Entonces estos son mejores que comer los carbohidratos simples como el pan blanco y el arroz, porque al ser más difíciles de digerir, le mantienen a uno lleno por más tiempo, no le dan esa subida abrupta de azúcar en la sangre y ayudan como una fuente de energía más constante en el cuerpo. Además, la fibra ayuda para la digestión, es algo que va a ser importante especialmente al principio de la cirugía.
3. Vitamina D y calcio. Cuando yo comencé mi recuperación después de la cirugía, el cirujano me prescribió vitamina D porque la vitamina D se sabe que es buena para la recuperación de los huesos. También se puede encontrar en algunos pescados o en alguna grasa de pescados. El calcio, creo que no es necesario explicar por qué. El hueso fue limado o el hueso fue cortado, entonces es importante que le suplementemos con calcio para que se sienta mejor. Esto puede ser como un suplemento en una pastilla, productos lácteos, algunas verduras de hoja verde, alimentos fortificados. Hay algunas maneras de obtener calcio. 4. Vitamina C. La vitamina C ayuda a la producción de colágeno que ayuda a que se cierren las heridas. Entonces queremos tener una buena fuente de vitamina C para que nos ayude con las heridas internas y externas después de la cirugía. La vitamina C se encuentra en los cítricos, obviamente en ciertos frutos rojos, en los pimientos o en la brócoli. 5. Hierro. El hierro ayuda a transportar oxígeno a los tejidos que están en curación. Entonces es importante que también comemos un poquito más de hierro de lo que estamos consumiendo normalmente. El hierro se encuentra en las carnes rojas, en la espinaca, en los frijoles y en algunos cereales fortificados. 6. Alimentos antiinflamatorios. Y este es algo súper importante porque después de una cirugía uno sale con inflamación y durante el tiempo de tu recuperación van a haber momentos en los cuales se va a irritar la cadera y se va a inflamar y a veces esa inflamación puede llevar a dolor. Entonces ayudarle a tu cuerpo con cierta alimentación o con una dieta que sea antiinflamatoria va a ser de real ayuda para mejorar la situación. La reina de la antiinflamación es la cúrcuma. La cúrcuma se toma muchísimo para evitar o para ayudar a bajar la inflamación. Sin embargo, consulta con tu doctor si está bien tomarla. Si puedes hacerlo, asegúrate de incluir cúrcuma lo más seguido. En forma de pastilla, hay una leche que se puede hacer en forma de especia, como sea que te guste, pero trata de incorporarla a tu dieta. Pescados grasos como salmón, nueces y semillas, aceite de oliva, algunas frutas y verduras. Todas estas cosas ayudan para la inflamación. Y en el tema de las frutas y verduras, es importante que trates de comer lo más posible. Especialmente las verduras y los vegetales, es buena práctica que estén presentes en al menos 2 de tus 3 comidas al día. En esta comida es también recomendable que hayan al menos 2 variedades de verduras. Omega 3. El omega 3 también ayuda a la desinflamación y a la reconstrucción muscular. Se cree que esto acelera la recuperación. Además, se ha visto que los omega 3 pueden influir en la síntesis de proteínas, que es crucial para crecer el músculo. Y otra cosa más que es importante con los alimentos antiinflamatorios es evitar alimentos que te puedan causar inflamación, que usualmente son los alimentos superprocesados, las bebidas con mucho azúcar o el alcohol excesivo. Hidratación. La hidratación es importante en el día a día. En la vida normal es importante que tomemos agua, pero cuando estamos en recuperación es aún más importante que estemos constantemente pendientes del agua que estamos tomando, porque esto ayuda a que las toxinas se puedan eliminar. Estar bien hidratado ayuda al transporte de los nutrientes y además previene el estreñimiento, que como les dije es algo que vamos a querer prevenir al principio después de la cirugía. La cantidad de agua que necesitas tomar va a depender de tu edad, de tu peso, del clima en el que vives, la actividad que estás haciendo, de tu sexo. Sin embargo, lo que yo he aprendido como un consejo medio general es que si tienes sed, significa que no has estado tomando suficiente agua durante el día. Evita llegar a esos momentos en los cuales tienes sed. Toma agua constantemente para evitar esto. Les he dado un montón de información y esto puede ser muy complicado y muy confuso, entonces tengo un par de consejos prácticos que pueden ayudar. Lo primero que ya comenté en mi video de cómo prepararse para una cirugía es preparar las comidas con anticipación, porque cuando estaremos recuperándonos de la cirugía no vamos a tener la posibilidad de movernos como nos movíamos antes. No vamos a poder ni siquiera cargar un vaso de agua solos porque vamos a estar con muletas y después no vamos a poder doblarnos con comodidad. Toma tiempo y tampoco vamos a tener el ánimo, ni la paciencia, ni la energía de pensar en una comida bien balanceada. Entonces es mejor prevenir eso y tener comidas ya hechas en el refrigerador, en el congelador, de las cuales podamos simplemente disfrutar en el momento en el que tengamos hambre. E inclusive si tienes a alguien que te está ayudando, pídele a esa persona que te ayude haciendo más comida extra para que se guarde en el congelador, para que cuando no estés con esta persona puedas tener acceso fácil a una comida nutritiva.
Además de esto, los snacks son importantes. Hay veces que uno no quiere comer algo completo, entonces si tienes snacks o si te gustan los snacks, asegúrate que sean cosas medio balanceadas, como, no sé, te comes nueces con un poquito de jamón o te comes fruta con un poquito de yogur para tratar de mantener ahí la proteína, las grasas y también los carbohidratos. Y finalmente, busca alimentos que son ricos en nutrientes. De esta manera podemos tener una alimentación más beneficiosa en vez de tener que comerse toda la mesa para poder llegar a tener los mismos nutrientes que ciertos alimentos ya nos pueden proporcionar en un solo bocado. Y con eso termino mi video. Les quiero recordar que cada cuerpo es distinto y nuestras jornadas de recuperación van a ser distintas. Los cuerpos reaccionan a la comida de manera diferente. Entonces, siempre piensa que si tienes alguna duda o alguna preocupación específica, consulta a tu médico o a tu nutricionista. Estos solamente son tips que espero que les puedan ayudar para darse una idea de cómo la nutrición podría hacer una diferencia durante la recuperación. Pero acuérdense que todo es personalizado. Y gracias por llegar hasta el final del video y espero verles en el siguiente. Chao.